Muy bien, buenas noches. Bueno, 2024, feliz año. Vamos a continuar con este hermoso texto que se llama Cabalá para principiantes, que es un libro de texto muy importante donde te coloca prácticamente en medio del camino, en medio del sendero espiritual. Y recomenzamos con este asunto que es un fragmento de otro libro que se llama Shamati, que fue escrito por apuntes directos del Bala Sulam, y que, bueno, aquí se pone porque es muy importante por la profundidad que maneja para el interior de cada estudiante. Este, si no me equivoco, es el segundo o el tercer fragmento de aquel libro. Creo que es el segundo, el número 2 de aquel libro Shamati, que alguna vez vamos a repasar mucho más adelante, porque es un libro muy profundo que requiere un nivel de, digamos, de trabajo espiritual muy alto en cada estudiante. Y requiere más que mucha información que se está recabando, se requiere los inicios de un trabajo ya de interno de cada estudiante. Bueno, sin más, vamos a entrar al asunto. Dice así, el asunto de la divinidad en el exilio, dice el maestro. Está escrito, no hay nadie más aparte de él. Fragmento número 1 del Shamati. Esto quiere decir que no hay otra fuerza en el mundo que tenga la posibilidad de hacer algo en contra de él. Y cuando una persona ve que hay cosas en el mundo que contradicen el gobierno superior, la razón es que esa es su voluntad. Es decir, él te manda esa situación. Y ese es el aspecto de tikkun, que quiere decir corrección. Este aspecto es llamado la izquierda rechaza y la derecha aproxima. Más adelante, cuando nosotros entremos a cierta parte del Zohar, vamos a descubrir que el trabajo en el crecimiento y en la revelación espiritual se lleva a cabo por los caminos de izquierda y derecha y media. Muy adelante lo vamos a ver y vamos a saber de qué se trata esto. Por eso aquí el Rab hace mención de la izquierda rechaza y la derecha aproxima. Es decir, dice el Rab, que lo que la izquierda rechaza es lo que desvía de la corrección. Esto quiere decir que hay cosas en el mundo las cuales desde el principio vinieron con la intención de desviar a la persona del camino correcto. Y por medio de estas es rechazada de la santidad. Sabemos que cuando decimos santidad, estamos hablando de Israel. Estamos hablando del sendero espiritual y de las almas que componen ese sendero espiritual. Bueno, es rechazada de la santidad. Y el beneficio de estos rechazos, dice el maestro, aunque suene paradójico, y el beneficio de estos rechazos es que por medio de ellos la persona recibe una necesidad y un deseo completo para que el Creador le ayude, ya que ve que de otra manera estará perdida.
no es que solo ve que no progresa en el trabajo, sino que ve que incluso retrocede. Es decir, que incluso en lo lishma carece de la fortaleza para cumplir con la Torá y Misbot. Quiero decirles que cuando hablamos del estado de lo lishma, se está refiriendo a que estás estudiando Kabbalah, sí, pero todavía no alcanzas a nulificar la intención de recibir para ti mismo. Eso significa lo lishma. Bueno, sigo leyendo, ya que solamente por medio de la superación verdadera de todos los obstáculos, por encima de la razón, puede cumplir la Torá y Misbot. Pero no siempre tiene la fortaleza para sobreponerse por encima de la razón. Por el contrario, es obligada a desviarse, Dios no lo quiera, del camino del Creador, incluso en lo lishma. Así que, y la persona para quien siempre lo quebrado es más grande que lo completo, es decir, que hay más descensos que ascensos, y además no ve el final de esos estados y piensa que permanecerá siempre fuera de la santidad, puesto que ve que le es difícil observar incluso el más mínimo detalle, y a menos que se sobreponga por encima de todas las razones o por encima de su razón, pero ella no siempre es capaz de sobreponerse. Entonces, ¿cuál es el final de todo esto? Es así que la persona llega por medio de la decisión de que no hay nadie que pueda ayudarle excepto el Creador. Esto es sumamente profundo, pero es real y no se exagera. Y esto hace que permanezca en su corazón una demanda verdadera. Es decir, esto hace que crezca el deseo. Esto hace que crezca el deseo por la grandeza del Creador. Y este deseo por la grandeza del Creador, como lo veíamos en algunos libros anteriores a esto, es lo que te ayuda a permanecer dentro del sendero de la Kabbalah. Es decir, primero hacen que nazca la necesidad y hace que se produzca en cada uno de nosotros la percepción de que no hay nadie más aparte de Él. Y no hay nadie más aparte de Él nos hace pedir ayuda a Él, y este pedimento de ayuda con la necesidad presente que tenemos, porque la necesidad también causa dolor y sufrimiento. Estas dos cosas hacen que el deseo por la adhesión al Creador crezca. Es decir, como dice el maestro, nazca una verdadera demanda para que el Creador le abra sus ojos y su corazón y la acerque realmente a la adhesión eterna con Él.
Según esto, entonces se concluye, y esto es muy importante, se concluye que todos los rechazos que ha experimentado vinieron del Creador. Esto quiere decir que no fue porque la persona era culpable, ya que no tuvo la posibilidad de vencer, sino porque tuvo esos rechazos. Pero de no haber sido por las personas que quieren verdaderamente acercarse al Creador, de no haber sido por esas personas que realmente tienen el deseo de la adhesión por el Creador, de tal manera que no vaya a complacerse con poco, es decir, para que no permanezca en el estado de niño pequeño sin conocimiento. Debido a esto, le es dado la ayuda desde arriba. Es decir, para que no tenga la posibilidad de decir y de conformarse diciendo, gracias a Dios tengo Torah y Misbot y buenas acciones. Entonces, no necesito más que eso. Una postura conformista, una postura que no hace crecer tu deseo por la espiritualidad. Y esto es si precisamente aquella persona tiene un deseo verdadero, pues entonces recibe la ayuda desde arriba, mostrándosele constantemente su falta en el estado presente. Es decir, se le envían pensamientos y opiniones que están en contra del trabajo. Y esto es así para que pueda ver que no es uno con el Creador. Y en cuanto ella más se sobrepone, ve cómo es que siempre se encuentra más alejada de la santidad que los otros, que sienten que son uno con el Creador. Unos detalles, estas son palabras mías, que son muy comunes dentro de la decena a la cual estamos expuestos en Bnei Barú. Bueno, sigo leyendo. Lo cual no sucede con ella, ya que siempre tiene quejas y demandas y no puede justificar el comportamiento del Creador. ¿Cómo es que Él se comporta con ella? Y esto le causa dolor, dado que no es uno con el Creador. Hasta que llega a la sensación de que no tiene ninguna parte en la santidad en lo absoluto. Aunque esa persona o ella ocasionalmente recibe un despertar desde arriba, lo cual la reanima temporalmente, pero poco después vuelve a caer al lugar de la bajeza. Sin embargo, esto es lo que causa que se dé cuenta de que solo el Creador puede realmente ayudarla y acercarla. Y esto, les vuelvo a repetir, hace que crezca más el deseo por la espiritualidad, el deseo por adherirse al Creador. La persona, sigo leyendo, necesita esforzarse para ir siempre por el camino que la lleve a la adhesión con el Creador. En otras palabras, que todos sus pensamientos sean acerca de Él. Sí, que todos sus pensamientos sean acerca de Él.
Es decir, incluso si se encuentra en el peor estado, ya que es imposible estar en una caída más terrible que esta, por lo cual no debería dejar su dominio. O sea, pensar que hay otra autoridad que le impide entrar a la santidad, como si su mano estuviese, como si en su mano estuviese el hacerle el bien o el mal. Es terrible cuando estás viendo en algún amigo de la decena que se va porque piensa que hay otra fuerza que lo está enviando para afuera, que ya no soporta a los amigos. Pero eso debería de ser al revés. No debería dejar el dominio del Creador. Pero bueno, así pasa. Sigo leyendo, lo que significa que la persona no debe llegar a pensar que se trata de la fuerza de la citra agra, es decir, del otro lado, y que la cual no la deja que haga buenas acciones y siga los caminos del Creador, sino que debería pensar que todo es hecho por parte del Creador. Es como dijo Balchentov, un cabalista de la antigüedad muy importante, que quien dice que hay otra fuerza en el mundo, es decir, las clipot o las cáscaras, esa persona que está diciendo eso está en un estado de, entre comillas, los que sirvieron a otros dioses. Y dice además que no necesariamente es el pensamiento de herejía el que causa la transgresión, sino que si la persona piensa que hay otra autoridad y fuerza aparte del Creador, es que está produciendo una transgresión. Además, aquel que dice que el hombre tiene su propia autoridad, en otras palabras, él dice que ayer por sí mismo no había querido seguir los caminos del Creador, pues también esto es llamado, entre comillas, cometer el pecado de herejía. Es decir, que no cree que solo el Creador es el que dirige el mundo. No obstante, al momento en que cometió alguna transgresión, indudablemente debe arrepentirse y disculparse por haber realizado dicha transgresión. Es también aquí que necesitamos ordenar la pena y el dolor en el orden correcto, es decir, dimensionar bien la carencia. Y nos pregunta el maestro, ¿sobre qué punto la persona sitúa la causa del pecado? Ya que este es el punto por el cual necesita lamentarse. Y abunda el Rab aquí. Dice, la persona necesita arrepentirse para entonces decir, entre comillas, esta es la transgresión que cometí por causa de que el Creador me arrojó
de la santidad a un lugar de suciedad, a la letrina, el cual es un lugar de suciedad. O sea, que el Creador le dio un deseo y un anhelo para divertirse y respirar el aire en un lugar de hedor. Y es posible decir lo que está escrito en los libros, que a veces la persona viene encarnada como un cerdo, por lo cual recibe un deseo y un anhelo por comportarse de tal manera, puesto que ya fue dicho sobre ellos que era basura, queriendo ella nuevamente recibir de ellos el sustento. Tal así que de momento la persona siente que ahora se encuentra en un estado de ascenso, sintiendo un poco del sabor del trabajo, pero que no diga, entre comillas, ahora me encuentro en un estado en que entiendo que conviene servir al Creador, sino que debe saber que ahora halló compasión en los ojos del Creador, por lo cual el Creador le trajo más cerca. Y por esta razón, ahora siente el buen sabor en el trabajo. Y será más cuidadosa de nunca dejar el dominio de la santidad, al decir que hay alguien más que opera aparte del Creador. Es decir, para bien o para mal, se debe de pensar para agrandar el deseo por la adhesión a la espiritualidad, se debe de pensar que no hay nadie más aparte de él. Sin embargo, de aquí se deduce que la cuestión de haber llegado o de haber hallado compasión en los ojos del Creador, o lo contrario, no depende del individuo en sí, sino que todo depende del Creador. Es decir, estamos tratando de nulificar nuestro ego así. Y no está en manos de la persona el entender con su mente externa por qué es que ahora halló compasión en los ojos del Creador y luego no. De la misma manera, cuando se lamenta porque el Creador no le acerca, también debería ser cuidadosa de que la pena no le atormente. Es decir, por el hecho de que ella se encuentra lejana del Creador, ya que con esto la persona se hace un receptor para su propio beneficio y quien recibe está separado del Creador. Esto es muy importante. Quien recibe para su propio beneficio está separado del Creador. Más bien, dice el maestro, se deberían lamentar por el exilio de la Shejinah, de la divinidad. Es decir, que esta persona alejada del Creador, le está causando una pena muy grande a la Shejinah, a la divinidad. Porque sabemos que la divinidad es todas las almas de Israel. Sigo leyendo. La persona debe imaginarse a sí misma, por ejemplo,
como si tuviese un dolor en algún pequeño órgano, que de todas maneras el dolor es sentido principalmente en la mente y en el corazón, ya que el corazón y la mente son el todo del hombre. Y seguramente la sensación de un solo órgano no puede parecerse a la sensación de toda la persona, ya que es ahí donde principalmente es sentido. De la misma manera, es el dolor que una persona siente cuando está distante del Creador, puesto que la persona es solamente un pequeño órgano de la Sagrada Shejinah, porque la Sagrada Shejinah es el alma general de Israel. Por lo tanto, la sensación de dolor particular no se asemeja a la sensación del dolor general. Esto quiere decir que hay dolor en la Shejinah cuando sus órganos están separados de ella, no pudiendo cuidar de ellos. Y es posible que esto sea lo que significa el verso que dice: al momento en que la persona se lamenta, ¿qué dice la Shejinah? Es más ligero que mi cabeza. Y con esto, la persona piensa que es la pena de su alejamiento y no por sí misma, evitando caer bajo el dominio del deseo de recibir para sí misma, el cual es considerado la separación de la divinidad. Lo mismo sucede al momento en que la persona siente que existe una pequeña proximidad con la santidad, ya que siente gozo por haber hallado compasión en los ojos del Creador. Entonces, también se puede añadir diciendo que lo principal de su alegría estará en eso que ahora hay gozo arriba para la Sagrada Shejinah, en vista de que tuvo un lugar para acercar a su propio órgano hacia esa divinidad, sin que haya la necesidad de mandar afuera a su órgano particular. Y dado que la persona logró alegrar a la Shejinah, con esto ya tiene gozo. Y también esto va de acuerdo al mismo cálculo, ya que cuando hay alegría en el particular, es tan solo una parte del gozo que hay en todo el general, en todo Israel, en toda la Shejinah. Y por medio de estos cálculos, ella va perdiendo su individualidad y evita ser atrapada en la red de la Sitra Agra, la cual es el deseo de recibir para su propio beneficio. Y es así que el deseo de recibir es un asunto necesario, ya que este es el todo del hombre, pues todo lo que existe en una persona, aparte del deseo de recibir, no le pertenece al Creado, excepto que nosotros se lo atribuimos al Creador. Sin embargo, el deseo de recibir placer debe ser corregido con el fin de otorgar. Es decir, que el placer y el gozo que el deseo de recibir toma debe ser efectuado con la intención de causar complacencia arriba.
con aquello que los creados disfrutan, pues este fue el propósito de la creación, beneficiar a sus creados. Esto es lo que se llama la alegría de la Shejinah arriba. Así pues, por este motivo, la persona o nosotros, los estudiantes de Kabbalah, debemos buscar consejo de cómo puede hacer para causar complacencia arriba. Y seguramente por medio de esto tendremos placer de causar complacencia arriba. Por lo tanto, siempre anhela estar en el palacio del rey. Y con eso tendrá la posibilidad o tendremos la posibilidad de entretenernos con los tesoros del rey. Y con esto ciertamente causaremos contentamiento arriba. En definitiva, el anhelo debe ser solamente por el Creador. El deseo debe ser solamente para darle contento al Creador. Lejaim. Bueno, la próxima ocasión vamos a leer este fragmento también de Shamati, que es la razón de la pesadez en el trabajo. Si no me equivoco, es el número 4 de Shamati. Lo pueden ir repasando si tienen por ahí Shamati, o si no, vean Shamati en el sitio de Kabbalah Info, y ahí también van a encontrar este artículo que creo que es el número 4. De cualquier forma, lo vamos a leer la próxima ocasión y vamos a comentar algo al respecto. Bien, por hoy aquí le paramos y nos vemos a la próxima. Buenas noches.